Hola amigos conspiranoicos, y ya estamos nuevamente aquí listos para un episodio más. Varios suscriptores pidieron el regreso de las introducciones que yo realizaba, así que aquí me tienen de vuelta renovado y listo para aprender muchas cosas juntos. En esta ocasión, tendremos un interesante video. Les mostraremos algunos de los más famosos barcos fantasmas. Estos navíos realizaron travesías sin ningún alma a bordo, por lo que fueron denominados como barcos espectrales, y que, gracias a ellos, nacieron varias interesantes y espectaculares leyendas. Sin más preámbulos, vamos a ello. Manos marineras a la obra. Desde la antigüedad, en el momento en el que el hombre se lanzó a la aventura de explorar los mares, han existido en la mente de los marinos las leyendas e historias de barcos fantasma. Navíos con tripulaciones malditas, atrapadas, vagando por la eternidad, que una vez vistos en alta mar, presagiaban un inminente hundimiento o accidente. Hoy hemos querido recopilar algunos de los barcos fantasma más famosos, y que hoy día siguen despertando nuestra curiosidad. La leyenda del Octavius. El navío Octavius fue uno de los barcos fantasma más populares durante el siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación, que consistía de 28 personas, bajo cubierta, muertos, congelados, y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán, Hendrik van der Heul, estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma todavía en la mano. Había muerto escribiendo algo en el cuaderno de bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y con un muñeco de trapo en los brazos, y en un rincón de la habitación yacía el cuerpo de un marinero con una lata de yesca entre las manos. El grupo de marineros del ballenero que los encontró solo tomó el cuaderno de bitácora para luego abandonar el barco. Todos los hombres estaban presos del miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora del capitán van der Heul. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años. Supuestamente, el Octavius zarpó en el año de 1761 desde Inglaterra, con dirección al continente asiático, llegando a su destino al año siguiente y sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste. Nunca imaginó que su viaje terminaría con desafortunados resultados, ya que el barco quedó congelado en el suelo del océano Ártico, al norte de Alaska. El Octavius se desprendió del hielo luego de un tiempo, y quedó a la deriva ya con una tripulación muerta, por lo que recorrió miles de kilómetros como barco fantasma, hasta que arribó al sitio en el que fue encontrado por el Herald, es decir, muy cerca de Groenlandia, en el océano Atlántico. Aw, Dixie. Here you go, sweetie. Have a good day. El SS Baichimo. El carguero a vela y vapor, de nombre SS Baichimo, de casco de acero, construido en Suecia en 1914, y perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson, fue una de las primeras embarcaciones que se empleó para el comercio de pieles con las factorías esquimales del mar de Beaufort. Además, distribuía víveres, combustible y otras mercancías, haciendo escala en 8 factorías de la compañía armadora. Mes con mes realizaba el mismo itinerario, hasta el año de 1931, cuando zarpó de Vancouver, en la Columbia Británica, con una tripulación de 36 hombres, sin duda, su última travesía como barco comerciante. Tras descargar las bodegas en la isla de Victoria, el navío puso rumbo de regreso a Vancouver. Durante el trayecto, el barco quedó atrapado en el hielo en varias ocasiones, hasta que finalmente, en octubre de 1931, una fuerte ventisca obligó a la tripulación a dejar el navío atorado en el hielo, mientras ellos marcharon a Barrow, en Alaska,
para refugiarse por 2 días. Cuando los hombres marcharon de regreso al SS Baichimo, comprobaron que el buque había desaparecido. Al principio pensaron que se habría hundido. Sin embargo, días después pudieron localizarlo, pero fue imposible recuperarlo debido al mal tiempo. La tripulación solo se llevó las pieles más valiosas y decidieron abandonarlo, creyendo que el barco no sobreviviría el invierno. El SS Baichimo se convirtió en un barco fantasma. Se registraron distintas ocasiones en las que se le vio navegando en solitario. El navío fue avistado en varias ocasiones, incluso décadas después de aquel acontecimiento. 38 años después, en 1969, se volvió a ver a este buque abandonado en una banquisa en el mar de Beaufort. Hasta el día de hoy, el destino final del SS Baichimo es desconocido. El Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872, el bergantín mercante de nombre Mary Celeste, construido en 1861, zarpó de Nueva York con una tripulación de 8 hombres, el capitán Benjamin Briggs, su mujer y su joven hija. Como cargamento, llevaba a bordo 1.700 barriles de alcohol. El 5 de diciembre de 1872, el buque fue hallado a la deriva, sin tripulación a bordo, a unas 600 millas de las costas de Gibraltar. El barco, antes llamado el Amazon, y después rebautizado como Mary Celeste, sufrió de varios accidentes que comenzaron a ganarle mala fama. Por ejemplo, en 1867, el barco quedó varado en tierra, debido a una tormenta en la bahía Glace, en Nueva Escocia. El navío se recuperó y luego de ser reparado, fue rebautizado. Fue entonces cuando, en el año de 1872, el bergantín fue encontrado abandonado. El pequeño bote salvavidas del barco no se encontró por ningún lado, lo que dio hincapié a múltiples teorías. Algunas de ellas demuestran que quizás el barco fue abandonado por la tripulación. Sin embargo, el navío yacía en buen estado, aún había suficientes provisiones, y todo su cargamento estaba intacto. Por lo tanto, no existía ninguna razón para dejar al Mary Celeste. Adicionalmente, el capitán Briggs era conocido por ser un hombre muy responsable y ordenado. A su vez, se cuenta que su tripulación le estimaba mucho y le respetaba, por lo que la teoría de un motín parecía poco factible. La historia de su abandono en 1872 ha sido narrada y dramatizada muchas veces en novelas, obras teatrales, documentales y películas, y el nombre de la nave se ha convertido en sinónimo de un abandono inexplicable, una historia llena de misterio y suspenso. La teoría más probable y que ha ganado fuerza en los últimos años, estipula que el cargamento de alcohol podría haber generado algún tipo de leve explosión, probablemente debido al clima y al movimiento marítimo. Esto es muy común con este tipo de cargamento, sobre todo mientras se transporta en barco. El capitán Briggs nunca antes había transportado barriles de alcohol, por lo que este tipo de repentinas explosiones podrían haberlo asustado. Los remos de la balsa de salvamento estaban dentro del barco, lo que fortalece la teoría de que toda la tripulación abordó el pequeño bote a toda prisa. Sin embargo, la explosión fue una falsa alarma, pero, lamentablemente para todos los tripulantes, la balsa no había sido amarrada al barco, y ésta se alejó con rapidez del Mary Celeste, sin remos con los cuales pudieran regresar al bergantín. Todos quedaron a la deriva, alejándose poco a poco de su transporte, hasta que el hambre y la sed les arrebató la vida. Después de las audiencias de Gibraltar, el Mary Celeste continuó en servicio con nuevos propietarios. Su capitán lo destrozó deliberadamente cerca de la costa de Haití en 1885, en un intento fallido de defraudar a la aseguradora.
El Carola, de Ering. Esta goleta de 5 mástiles fue construida en Bath, Maine, en el año de 1919, para la empresa GG de Ering. El buque volvía de un viaje comercial para entregar carbón en Sudamérica y había sido visto por última vez al sur de Hatteras, en Carolina del Norte. Encalló en el banco de arena de Diamond, y cuando llegó la guardia costera, no encontraron a nadie a bordo. El equipo de navegación y el diario de navegación nunca fueron hallados. Las autoridades competentes comenzaron la investigación. Encontraron varios puntos a los que no se halló explicación alguna. La comida había sido servida y aún yacía en su lugar, platos listos para ser devorados. No habían marcas de pelea o de abordaje. Simplemente, toda la tripulación había desaparecido, como si se hubieran desvanecido. El único detalle sobresaliente de la investigación marca que en el interior del barco se detectó un olor nauseabundo. Sin embargo, nunca se pudo encontrar desde dónde provenía. El MV Joyita. El pesquero, MV Joyita, fue construido en 1931 en Wilmington Boat Works, Los Ángeles, para la empresa Roland West. Fue hallado en el Pacífico Sur en 1955, flotando con dificultades, pero sin un alma a la vista. Sus 25 pasajeros se dirigían a las islas Tokelau, cuando tuvieron un percance que los obligó a pedir ayuda. Sin embargo, un cable roto en la radio limitó el alcance de la señal a tan solo 3 kilómetros de rango. Los rescatistas emprendieron su búsqueda cuando fue reportado el barco, ya que llevaba un retraso de días, pero hasta luego de 5 semanas de búsqueda, fue localizado el navío, completamente vacío y medianamente hundido. El Joyita era prácticamente inundible, debido a su diseño y a una gran cantidad de contenedores vacíos que yacían en la sección de carga. Además, el barco aún tenía provisiones y los rescatistas creen que no era necesario abandonar el navío. Los botes salvavidas y una pequeña balsa no se pudieron encontrar. También faltaba una gran cantidad de cargamento. Luego de una inspección, se descubrió que el hundimiento comenzó en el cuarto de máquinas. Sin embargo, un motor aún funcionaba, lo que hubiera permitido maniobrar limitadamente el barco. Existen múltiples teorías sobre lo que aconteció en el Joyita. Algunos datos apuntan que ocurrió algún tipo de disputa luego de que comenzara a llenarse de agua el navío. Es probable que el capitán Miller, quien sabía acerca de la imposibilidad de que el Joyita se hundiera, quedara herido o incapacitado, lo que generó pánico en el resto de la tripulación. El capitán nunca habría abandonado el barco, sabiendo que era el mejor lugar para permanecer, ya que arriesgarse a mar abierto en pequeñas balsas era un suicidio. Adicionalmente, se encontró una maleta de médico y vendas ensangrentadas junto a este, lo que fortalece la teoría de una disputa. Otra posibilidad apunta que el barco fue víctima de saqueadores. Es probable que piratas hayan abordado mientras el navío yacía dañado. Los tripulantes fueron asesinados y arrojados al mar, y parte del cargamento fue robado. Sin embargo, el destino de la tripulación y su capitán es, hasta el día de hoy, un misterio. El Teignmouth Electron fue un trimarán, en la que el navegante, Donald Croust, intentó dar la vuelta al mundo, en una carrera en la que varios navíos participaron. Se trataba de la competición Sunday Times Golden Globe Race, del año 1968.
Croust partió de Inglaterra el 31 de octubre de 1968, y su navío fue encontrado el 19 de julio de 1969 al sur de las Islas Azores. El diario a bordo muestra el deterioro mental de Croust. Su última entrada data del 29 de junio de 1969. Croust reportó posiciones falsas a lo largo de su ruta, y se sospecha que al final de su travesía cometió suicidio. Aparentemente, Croust creía que apenas acabaría la carrera, pero jamás imaginó que la ganaría. Días antes de su aparente suicidio, se le informó a Croust que era el único participante que restaba, ya que todos los demás se habían retirado o sus navíos se habían averiado a tal punto que no podrían seguir adelante. En lugar de alegrarse por dicha noticia, Croust sabía que estaría en el escrutinio directo de los organizadores del evento, lo que llevaría a descubrir sus engaños anteriores. Esto cambió drásticamente el humor de aquel hombre. Dicha irritación fue evidente en las comunicaciones subsiguientes. Adicionalmente, su deterioro mental parecía agravarse debido a los momentos de aislamiento y a la falta de comunicación. En repetidas ocasiones, fue incapaz de hablar con su esposa, debido a problemas técnicos. Croust comenzó a registrar entradas sin sentido, crípticas o filosóficas, hasta que, aparentemente, se lanzó al mar, dejando su navío a la deriva. Se determinó que para cuando fue localizada la Teichmout Electron, llevaba 9 días abandonada. El día de hoy, el trimarán de Croust está abandonado en tierra, siendo carcomido por el tiempo. El Haeim 6. El Haeim 6 fue un pesquero taiwanés, encontrado el 8 de enero de 2003 en las aguas territoriales de Australia. Este pesquero de 20 metros de eslora había salido de la ciudad de Liuqiu el 31 de octubre del 2002. La última conexión por radio data del 13 de diciembre de 2002, que lo situaba a 6.500 kilómetros de donde fue hallado. Sin tripulación a bordo, con el timón bloqueado y los motores parados. Tras examinar el barco, no se encontró ningún motivo evidente para su abandono, ni signos de lucha, y con todas las pertenencias de los tripulantes intactas, además de que había aún suficientes provisiones. Originalmente se creyó que el barco fue utilizado para transportar inmigrantes. Sin embargo, luego de revisar la sección de carga, tan solo se halló pescado podrido. Apenas unos días después de su descubrimiento, las autoridades taiwanesas, en conjunto con las australianas, descubrieron que el número de celular del ingeniero del navío aún estaba realizando llamadas desde tierra. Luego de una investigación, las autoridades capturaron a uno de los tripulantes desaparecidos, quien confesó que, junto con el resto de los otros marineros, mataron al capitán y al ingeniero a bordo, para luego darse a la fuga. Sin embargo, jamás explicó la razón. Tampoco hay pruebas de que se tratara de algún robo, pues solamente el dispositivo con el que se logró la captura de este hombre faltaba de entre las pertenencias de las víctimas. Un suceso casi idéntico ocurrió apenas un año antes. El barco, Haeim 6, también fue encontrado vacío. Más tarde, varios tripulantes fueron capturados, quienes confesaron haber matado al capitán y al ingeniero a bordo, sin llevarse ningún artículo a bordo. Una tremenda casualidad. El Bella Amica. El Bella Amica es un barco fantasma descubierto en la costa de Cerdeña, cerca de Punta Volpe. El 24 de agosto de 2006, la Guardia Costera italiana descubrió el barco sin tripulación. Se abordó la nave y fue dirigida lejos de la costa rocosa y las aguas poco profundas. Una vez abordado el barco, se descubrió un plato de comida egipcia a medio consumir, mapas franceses de mares norteafricanos, una pila de ropa y una bandera de Luxemburgo. El barco ha sido descrito como una goleta de estilo clásico nunca antes vista en Italia. La investigación descubrió que nunca había sido registrada en Italia o algún otro país. La única identificación a bordo del barco era una tableta de madera o placa que decía
Bella Amica, una probable escritura errónea de Bella Amiga, que en italiano moderno se escribe Bella Amica. Al poco tiempo de publicarse los informes originales, los periódicos italianos informaron que se había encontrado al dueño del barco. Se identificó al luxemburgués Frank Rowairux como el propietario de la embarcación. El barco había sido dejado anclado mar adentro por razones algo oscuras, y Rowairux declaró que esperaba volver al yate después de resolver una emergencia en su hogar. La prensa italiana sugirió que esto pudo ser un intento por evadir los altos impuestos a las embarcaciones de lujo. Muchos informes de la época identificaban al Bella Amica como una goleta. Este término es asociado con frecuencia a embarcaciones de la era de la navegación a vela, sin embargo, es un simple nombre técnico para la disposición de las velas. Hoy en día se producen goletas de diversos tamaños. La errónea identificación de este yate moderno como un barco antiguo ahondó el misterio, y probablemente contribuyó al breve interés internacional en aquel entonces. El Taichi 21. El MV Taichi 21 era un barco pesquero taiwanés que fue encontrado vacío y destruido por el fuego el 9 de noviembre de 2008, cerca de Kiribati. El barco abandonado de 50 toneladas, había sufrido un incendio varios días antes, y faltaban su bote salvavidas y 3 balsas. No se recibió ninguna llamada de emergencia durante o después del accidente. La fecha de la última transmisión de radio desde el barco había sido el 28 de octubre de 2008. Una búsqueda de más de 21.000 millas cuadradas, alrededor de 54.000 kilómetros cuadrados, en el Océano Pacífico al norte de Fiji, por un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y un P-Orion de la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, no encontró rastros del capitán taiwanés, Yang Hingang, o de la tripulación. El Ryōun Maru. El Ryōun Maru fue un rastrero japonés atracado en Achinoe, pero que acabó a la deriva como consecuencia del terremoto y tsunami en Japón del año 2011. El 20 de marzo de 2012, el barco a la deriva fue avistado por una patrulla aérea canadiense en el Océano Pacífico, aproximadamente a 280 kilómetros al oeste del archipiélago de Idlewild, en Colombia Británica. Dado el peligro que representaba para los otros barcos que transitaban por el sector, el navío, sin tripulación a bordo, fue hundido por la Guardia Costera de Estados Unidos el 5 de abril de 2012. El pecio reposa a 1.850 metros de profundidad. Barco fantasma extra, mencionaremos al McBarg, un barco fabricado por la empresa McDonald's. El McBarg es un barco restaurante de la cadena de hamburguesas construido en 1986, que terminó siendo dejado a su suerte en la costa oeste de Canadá. El restaurante, de concepto novedoso, costó la impresionante cifra de 5,6 millones de euros en su momento. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Después de quedar como lugar abandonado, el navío fue sujetado a un muelle de Vancouver, en la Columbia Británica, luego de pasar por varios dueños, e intentos fallidos de reconstrucción y reapertura. El McBarg parece estar destinado a permanecer en las sombras, como un barco fantasma. Y también, en otro episodio hablaremos sobre el caso del barco fantasma, CAF 2, un pequeño catamarán, el cual iba tripulado por 3 personas, de quienes jamás se volvió a saber. Espero que les haya gustado el episodio. Nos despedimos recordándoles que si aún no estás suscrito, apóyanos con tu sub, deja tu like y si así lo deseas, escribe un comentario. Gracias nuevamente. Recuerda siempre sonreír y ser amable. Hasta luego.